Muy bien, buenos días, bienvenidos a todos y todas. Yo soy Alberto Gutiérrez, soy el presidente de la Fundación Lab Mediterráneo y quiero, en primer lugar, agradecer vuestra presencia aquí esta mañana en una de nuestras sesiones divulgativas. En primer lugar, quiero agradecer a uno de nuestros patronos, a Zeus Sésame, por darnos la oportunidad de poder realizar aquí, en estas magníficas instalaciones en la Marina de Valencia, esta actividad de la Fundación, en la que tendremos el lujo de escuchar a ponentes de primer nivel nacional sobre un tema de, aquí en mi speech pone rabiosa actualidad, definitivamente un tema de actualidad. eh. Os aseguro que cuando decidimos poner en marcha esta sesión hace un par de meses no estaba tan actual. Eh, y como es este tema de las criptomonedas, ¿no? Un asunto que ya no es un tema para los jóvenes o los meramente tecnológicos, porque muchas empresas de las llamadas tradicionales y el resto de la sociedad pues nos estamos aproximando mucho a este mundo, ¿no? También muchas gracias a la Fundación Premios Jaime I, no sé si está por ahí Javier Quesada, y a la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, con quien hemos colaborado en esta sesión, y es un placer siempre trabajar juntos con ellos, que son un referente. Un par de palabras acerca de Fundación Lab. Habéis visto el vídeo. Nosotros nacimos desde el mundo empresarial, en concreto desde la Asociación Valenciana de Empresarios, AVE, con una misión clara y ambiciosa, ¿no? Y con 5 objetivos claramente definidos. Nuestra misión es posicionar a la Comunidad Valenciana como un referente nacional e internacional en emprendimiento, innovación, tecnología e investigación. Pues una misión grandilocuente, ¿no? Pero que estamos convencidos de que tenemos los mimbres para poder conseguirlo. Y con 5 objetivos muy claros. La primera, fomentar la creación y atracción de startups tecnológicas en la Comunidad Valenciana, donde afortunadamente ya tenemos unos cuantos años de trabajo y muy buen trabajo con los diferentes actores que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana, no solo en Valencia, pero también en Alicante y Castellón. También un segundo objetivo es trabajar para atraer empresas tecnológicas a la Comunidad Valenciana, tanto nacionales como internacionales, y que esto cree un efecto tractor. Y tenemos el talento, tenemos el ecosistema de startups, empezamos a tener los fondos y, por lo tanto, hay los mimbres, ¿no? entre los tres, pero es importante también atraer las grandes empresas tecnológicas para que nuestro ecosistema sea más potente. Tampoco queríamos olvidarnos de las empresas tradicionales, ¿no? Los miles o cientos de miles de pymes que no son tecnológicos, pero que tienen que abordar esa transformación digital, ¿no? Y eso también es parte de nuestro objetivo. Y luego no queríamos dejar de lado otros dos, ¿no? Que creemos que son también factores claves para un ecosistema potente. Y es el primero, el I+D+I, es contribuir a incrementar la inversión privada en innovación. Y el segundo es ayudar a potenciar la investigación, ¿no? Y cómo podemos juntar la investigación básica a una investigación más adaptada y juntarlo con el mundo de la empresa, ¿vale? O sea, que esa es nuestra misión y nuestros objetivos. Intentamos alcanzar nuestros objetivos a través de 4 áreas de acción. No voy a entrar mucho en ellas, pero es la comunicación. A veces hacemos cosas y no las contamos, entonces nadie se entera. Entonces hay que contarlas. La segunda es la divulgación, eventos como el de hoy y muchos más que hacemos. La tercera es la generación de conocimiento y de conocimiento de alta calidad. Esto lo hacemos con el IBIE, y conocimiento que nos dé cuáles son nuestros puntos de partida en nuestros diferentes objetivos, para luego poder tener un observatorio y darle seguimiento y poner claros KPIs en nuestros objetivos. Y luego, y por último, queremos apoyar a las iniciativas existentes. Fundación Lab ha venido aquí a sumar. Somos un actor más, somos un actor relevante con la representación de los empresarios de Valencia, y nuestra vocación es de apoyar aquello que funciona, fomentarlo y ser también pues, una parte más y un actor más relevante de este ecosistema, ¿no? Como ya os adelantaba, hoy tratamos el asunto de las criptomonedas. Para ello contamos con unos ponentes de excepción, diría yo. Queremos agradecer las aportaciones y valioso trabajo de Sebastián Albella, abogado y expresidente de la CNMV, con quien hemos diseñado el marco y principales contenidos de la sesión de hoy, y que además moderará la primera de las 2 mesas, la primera, que está titulada Los criptoactivos con las reglas del juego actuales.
en las que participan Sergio Gorjón, del Banco de España, Carlos Navarro, de Deloitte, y Víctor Rodríguez, de la CNMV. Gracias por vuestra participación, que estáis aquí en primera fila. También queremos agradecer la participación de Pablo Oliete, socio fundador de FOM y Atlas Tecnológico, quien moderará la mesa presente y futuro de las criptomonedas, donde contaremos con 3 empresas aquí de la Comunidad Valenciana, con Cristina Carrascosa, de ATH21, Abel Peña, de Bit2Me, y Jorge Soriano, de Cryptan. Con la jornada de hoy trataremos de enseñar la fotografía completa de este mundo de las criptomonedas, con sus luces y sombras, a la vez que trataremos de conocer si es una moda o si ha venido para quedarse. Yo personalmente creo que ha venido para quedarse. Pero bueno, escucharemos hoy, y yo creo que en 2 partes, ¿no? Una parte que es más cuál es el marco legal, ¿no? Y a veces la industria y la innovación siempre va delante de la legislación, de los marcos reguladores, ¿no? Entonces hay que ponerle a veces puertas al campo, pero ¿cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y luego la segunda, con casos de éxito reales aquí en la Comunidad Valenciana, donde empezamos a tener un ecosistema de cripto sólido y con actores relevantes y serios, ¿no? Entonces yo creo que esto es fantástico. Una vez más, os agradecemos a todos por haber dedicado vuestro tiempo a preparar esta sesión y con ello estar dispuestos a compartir vuestro conocimiento, reflexiones con todos los asistentes, y ya tanto sea de forma presencial o también tenemos por vía telemática. No hemos perdido eso que aprendimos hace 2 años, ¿no? Por mi parte, nada más. Ahora me gustaría cederle la palabra a Majo Castillo, es la CEO de Zeus y la CCO de Sésame HR, que son pues, nuestros anfitriones el día de hoy en estas maravillosas instalaciones. Yo creo que no solo únicas en la Comunidad Valenciana, yo creo que también las instalaciones únicas en todo lo que es el país de España, y las que estamos muy orgullosos de estar aquí, ¿vale? O sea que muchísimas gracias y disfrutar de la ponencia. Y Majo, ¿dónde está Majo? Aquí está, pues ven, Majo, pasa. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos. Gracias a vosotros, Alberto. O sea, para nosotros de hecho, ese es el sueño. O sea, nosotros construimos esta base, hicimos todas estas reformas y estas inversiones precisamente, a ver, para trabajar cerca del mar, pues claro, tener unas oficinas con vistas a esa maravilla que podéis disfrutar a través del ventanal, pero sobre todo porque queríamos ser punto de encuentro de sinergias, mover ecosistema, ayudar, empujar y colaborar en convertir a la ciudad de Valencia y, bueno, a la Comunidad Valenciana en general, pero en particular al Hub Tecnológico de la Marina, en un referente a nivel internacional. Me presento así rapidito, ya lo ha dicho Alberto, yo soy Majo Castillo, soy la CEO de Zeus y la directora de operaciones de Sésame. Aquí hay, pues eso, 2 empresas tecnológicas que, bueno, hemos tenido la suerte de llevar a un nivel bastante elevado y que se dedican, por un lado, Zeus, y os lo cuento muy rápido, al diseño, conceptualización y desarrollo de grandes video walls y command centers para tomar mejores decisiones a través de los datos. ¿Veréis algún ejemplo por ahí? Nosotros lo que hacemos pues es eso. Hablamos con las empresas y les decimos, ¿qué problema tienes? Que mis comerciales no venden mucho. Pues venga, vamos a desarrollar algo para que a través del dato, la visualización y el entendimiento sencillo de la información podamos tomar mejores decisiones. Y Sésame es un software que se dedica a mejorar la manera en que los equipos de recursos humanos gestionan pues, todas las tareas que hacen, desde la gestión de vacaciones, petición de vacaciones de empleados, fichaje, etcétera, todas estas cosas. Y bueno, ahora ya que me conocéis un poco más, para nosotros es súper guay, es una pasada acoger este evento porque hemos sido criptoadictos. Aquí Jorge me ha metido capones Cryptan en alguna ocasión, porque hemos sido criptoadictos, pero probablemente del lado malo, que es que hemos perdido mucho dinero, hemos ganado muy poco, hemos tradeado y ahora mismo no queremos ni entrar a mirar el Binance porque, ¿sabes? No quiero saber lo que ha ocurrido ahí. Pero también hemos disfrutado mucho. Tuvimos una época más alta en la que prácticamente no hablábamos de otra cosa, Albert y yo, que es el fundador de las 2 compañías. Ha subido, ha bajado, ¿y qué hacemos? Y lo sacamos, y no lo sacamos. Pues lo que digo, lo que no se hace, esta sesión divulgativa nos hubiera venido bien hace años. También hemos cobrado proyectos. Bueno, aquí Ernesto de Fiscalidad, no sé hasta dónde tienes que escuchar, ¿vale? También hemos cobrado proyectos en cripto,
hemos tradeado para los trabajadores, bueno, pues hemos experimentado un poco, hemos desarrollado proyectos basados en cripto, en fin, que como os decía, para nosotros es una pasada poder, pues eso, dar cabida a un montón de voces súper expertas, algunas amigas y otras que pues lo van a ser a partir de hoy, porque luego en el networking seguro que charlamos un rato, y que nos hablen de esas nuevas o que nos acaben de confirmar esas reglas del juego y nos hablen del presente y del futuro de las criptomonedas. De nuevo, una vez más, Fundación Lab, gracias por elegirnos y a todos vosotros, gracias por estar aquí esta mañana. Disfrutad. Por ejemplo, pongo yo aquí, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, yo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ponte tú aquí, Víctor. Víctor. Es mejor que estés ahí. Sí. Bueno, buenos días. También por mi parte, soy Sebastián Albella. Voy a actuar como moderador de esta mesa redonda. Para mí es un auténtico placer estar aquí. Soy un gran admirador de AVE y de la labor que está haciendo por la Comunidad Valenciana. Yo no lo digo mucho, pero soy de Castellón. No lo digo mucho porque no me gusta presumir, pero soy de Castellón. Y la verdad es que es también un placer tener este primer contacto con la Fundación Lab, con una entidad bueno, que tiene unas finalidades y promueve unas iniciativas tan estimulantes y también tan atractivas y tan complementarias y coherentes con la propia finalidad vital de AVE, ¿no? La Asociación Valenciana de Empresarios. O sea que muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí, ¿no? Bueno, mi idea es ser breve y limitarme a introducir la mesa redonda, pero me gustaría pues, hacer algunos comentarios sobre el fenómeno que nos reúne. En primer lugar, que esta mesa redonda se celebra en un momento muy especial, porque es el momento de la gran crisis del mundo de las criptomonedas y de los criptoactivos, como instrumentos negociables en mercados, ¿no? Como sabéis, pues hace aproximadamente 15 días saltó la crisis de uno de los exchanges, de las plataformas de inversión en criptomonedas más importantes del mundo, sino el de más prestigio, FTX, que se ha derrumbado como un castillo de naipes, ¿no? La verdad es que cuando se analizan las causas, pues realmente está claro que hubo conductas muy inadecuadas que no tienen por qué ser la pauta en otros operadores, pero el hecho de que se produjeran esas conductas pues guarda relación pues, con el carácter de ámbito no regulado, ¿no? del mundo de las criptomonedas y tiene bastante que ver con la mesa redonda que vamos a tener ahora, ¿no? En segundo lugar, me gustaría bueno, pues hablar un poco de mi libro y transmitiros que bueno, yo fui presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores entre 2016 y 2020 y fue precisamente en el año 2017 cuando se produjo quizás el mayor boom de todo este mundo, ¿no? Fue el momento en el que empezaron a proliferar iniciativas llamadas ICOs, Initial Coin Offerings, como digamos, maniobras de captación de dinero a base de la emisión de criptomonedas o criptoactivos. Después, a lo mejor habrá alguna referencia al tema terminológico, pues, especialmente a los bancos centrales no les gusta utilizar la expresión criptomoneda, prefieren hablar de criptoactivos, por razones obvias. Pero bueno, yo, digamos, estaba allí en 2017 cuando se produjo la explosión más significativa del fenómeno en términos de apelación general al ahorro del público, este movimiento de las ICOs al que me refiero, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, tuvimos que reaccionar, o tuvimos la oportunidad de reaccionar y reaccionamos, ¿no? Y reaccionamos en dos claves, ¿no? En clave de extrema cautela, por un lado, de extrema cautela, y en clave de escepticismo. Y cuando utilizo la palabra escepticismo, pues utilizo un término
sin ánimo especialmente peyorativo, el principio esencial de la supervisión y también de la actividad de auditoría es el principio de escepticismo. Los auditores tienen que ser escépticos, los supervisores tienen que ser escépticos para desarrollar su actividad de un modo adecuado, ¿no? Nosotros en la CNMV siempre estuvimos viendo el fenómeno desde dos perspectivas. Por un lado, desde el impulso por apoyar los desarrollos tecnológicos, la innovación en el mundo financiero, por seguir todo el fenómeno fintech, ¿no? Y no quedarnos retrasados como país, pero por otro lado, con mucha cautela, como decía, en relación con fenómenos de apelación, digamos, al inversor, al ahorro del público, que al final es lo que justifica a una institución supervisora como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ¿no? Junto con el Banco de España, pues hicimos públicos una serie de comunicados en esta línea de cautela y no solo eso, sino que en la CNMV publicamos algún documento de análisis de los diversos segmentos o manifestaciones del fenómeno, tratando a que se entendiera y sobre todo a transmitir un mensaje lo más claro posible sobre la medida en que el fenómeno estaba o no regulado. Había áreas que claramente no tenían nada que ver con la regulación en aquel momento, por ejemplo, el área de las llamadas criptomonedas puras, al menos desde la perspectiva del Banco de España, es decir, las criptomonedas, los criptoactivos que no representan activos subyacentes, sino que son ellos mismos, a lo que se puede referir el valor, ¿no? A esas anotaciones contables, de acuerdo con la tecnología de registro distribuido, el famoso blockchain, ¿no? Diferenciamos esas criptomonedas puras con respecto a las que simplemente pedíamos cautela, pero no teníamos armas desde la perspectiva de la regulación, ¿no? para interferir en el fenómeno, de las que llamábamos security tokens, hablábamos de criptomonedas puras, de security tokens y de utility tokens. Los security tokens pues son las criptomonedas, los criptoactivos que pretendían o representan algo parecido en términos de derechos a las obligaciones, a los bonos u obligaciones, a las acciones o a, en fin, instrumentos híbridos, ¿no? Que se dan en los mercados financieros. Y por último estaba la categoría de las utility tokens que podríamos decir que eran las criptomonedas o los criptoactivos representativos de derechos exóticos, pues el derecho a comprar ensaladas, estoy haciendo referencia a un caso concreto que se planteó, ¿no? En una cadena de establecimientos, pero incorporando a su vez pues el derecho a recibir más tokens, más criptoactivos de esta naturaleza, en el supuesto de que el nivel de expansión de la cadena pues superara determinados ritmos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son cosas raras, ¿no? A las que prestamos atención desde el punto de vista de su caracterización tipológica, pero que no nos preocupaban especialmente porque si en los miles de años que ha vivido la civilización, pues no se ha sentido la necesidad de negociar estas cosas en un mercado parecido al mercado financiero, pues era poco probable, ¿no? Que realmente el tema tomara cuerpo, en fin, y podríamos entrar en matices al respecto y tal, ¿no? Entonces, dejamos muy claro que los security tokens, tratando de expandir el concepto, estaban sujetos a la regulación del mercado de valores y eso ha contribuido pues a sofocar el fenómeno o a permitir que únicamente prosperaran ICOs, Initial Coin Offerings, de este tipo, ¿no? En la medida en que la emisión se hiciera con arreglo a las pautas que se exigen cuando se apela al ahorro del público emitiendo valores, y bueno, pues contribuimos al debate con ese análisis, ¿no? Y luego tuvimos la satisfacción de que la autoridad europea, pues con cierto retraso, un año después, pues analizó el tema con atención y realmente, pues bueno, de ver confirmadas pues un poco la metodología que habíamos aplicado y gran parte de las conclusiones a las que habíamos llegado, ¿no? Bueno, hoy van a celebrarse 2 mesas redondas. Una en la que básicamente va a estar la perspectiva de los supervisores y de la regulación. También
de un representante de una compañía muy distinguida de servicios profesionales que está prestando atención al asunto, Deloitte, y después habrá una mesa redonda básicamente pues, de emprendedores y de gente que está en los nuevos proyectos y en proyectos ya consolidados que están operando en este mundo, ¿no? Pero yo creo que la separación tampoco está mal, porque debe haber, en mi opinión, pues una cierta línea de distinción clara, ¿no?, entre el mundo convencional y de la supervisión y el mundo de la promoción. Estoy seguro que cuando intervenga Víctor Rodríguez Quejido, que es director general de la CNMV, uno de los 3 directores generales de la CNMV, el director de Policy y Asuntos Internacionales, Política Estratégica y Asuntos Internacionales, que, en fin, él vive con esa doble sensibilidad de la promoción y de la supervisión, ¿no?, que abundará en comentarios como los que estoy haciendo y quizás con un tono algo más positivo. Pero, en fin, bueno, y sin más prolegómenos, lo que quería ahora era introducir a los ponentes. Entonces, tenemos la suerte de contar con Víctor, que fue uno de mis colaboradores más inmediatos, ¿no?, y más próximos mientras estuve en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y que es el alto directivo de la CNMV, que ha seguido este tema desde el principio y que realmente pues, tiene la experiencia completa desde la perspectiva de un supervisor sobre un fenómeno como el que estamos abordando hoy, ¿no? Tenemos también la suerte de contar con un representante del Banco de España, Sergio Gorjón, que es el responsable de la unidad de nuevos proveedores y tecnologías en el sistema financiero, o algo parecido, ¿cierto? O algo parecido, pero es la persona que el Banco de España está, digamos, a tiempo completo siguiendo estos temas. Ha estado muy próximo, y entiendo que sigue estándolo, del registro del Banco de España que tiene que ver con esto, que es un registro, bueno, inspirado en la normativa de prevención del blanqueo de capitales, pero que al final pues, se ha convertido un poco pues, en la única instancia que de algún modo da una licencia para operar, ¿no?, en este mundo. Ahora nos explicará cuál es el alcance de ese registro, ¿no?, y la visión del Banco de España en relación con este tema. También, ¿cómo veis desde el Banco de España? Nos interesaría mucho que nos contaras el nivel de involucración actual o potencial o futuro de las entidades financieras en este mundo, en el mercado de criptoactivos. Y tenemos también, por último, la suerte de contar pues, con Carlos Navarro, que es la persona de Deloitte, el socio de Deloitte, que está más involucrado en estos temas, ¿no? Y bueno, Deloitte, como sabéis, pues es una de las Big Four, la número 1, ¿no?, en casi todas las mediciones, ¿no? Y bueno, está dedicando recursos a este mundo y nos pareció que podía ser muy interesante tener la visión de los asesores por antonomasia, ¿no?, de bancos y de compañías en este ámbito, ¿no? Y entonces, sin más prolegómenos, y entre otras cosas para que trate de las otras manifestaciones regulatorias, nos introduzca en ellas, ¿no?, sobre este fenómeno, que son básicamente un reglamento de la Unión Europea que se llama MiCA, ¿no?, Markets in Financial, Markets in MiCA, in Coin, ¿no?, in Crypto Assets, MiCA. Y sobre otro reglamento europeo también que ha sido muy interesante, que establece el llamado Pilot Regime, que es una especie de sandbox, una especie de banco de pruebas, aunque quizás con más ambición que los que conocemos a nivel nacional, relacionado con el mundo del DLT, de la tecnología de registro distribuido y el blockchain, ¿no? Y bueno, y menciono la tercera pieza de regulación que ha sido relevante hasta este momento en este ámbito, de la que ha sido protagonista la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que ha sido una circular reguladora de la publicidad de este tipo, de la venta, digamos, de la venta a inversores de este tipo de activos, ¿no? Que es una circular pues, que aprobó la Comisión hace un par de años, hace un año quizás, ¿no? Este año.
y que no tengo yo nada que ver con ella, en consecuencia, y que ha sido una pieza también muy relevante a la hora de examinar, digamos, o analizar cuál ha sido la reacción desde la supervisión financiera con respecto al fenómeno. Y sin más por lo menos ya le doy la palabra a Víctor Rodríguez Quejido. Muchas gracias. La verdad que, como comentaba Sebastián perfectamente, no, digamos que lo más complicado inicialmente con todo este fenómeno pues fue un poco determinar qué naturaleza tenía lo que estábamos viendo, ¿no? Estábamos en una situación en la que hay un fenómeno nuevo, no hay una regulación específica para esto, y entonces lo primero, como digo, es determinar ante qué estamos. Y efectivamente podríamos decir que hay tres tipos de activos, ¿no? Los que ha denominado Sebastián utility, y estos se basan más en un interés pues coleccionista o de aficionado. Eso nos preocupa un poco porque al final no se trata realmente de una inversión, sino más bien, podríamos decir, de un juego, en el sentido de un ejemplo muy ilustrativo creo que es, por ejemplo, relacionados con clubes de fútbol en los cuales los poseedores de estos criptoactivos pueden elegir o votar la segunda equipación o si les ha gustado más una alineación u otra, ese tipo de cosas, ¿no? Esos, como digo, están fuera de la regulación, no nos preocupan, no creemos que sean un caso, digamos, en el que haya que preocuparse regulatoriamente. Pero luego tenemos lo que comentaba Sebastián, criptomonedas puras, que son realmente los criptoactivos que realmente son los que estábamos hablando antes al inicio, ¿no? Y cuando comentaba antes la CEO de Zeus que habían estado jugando con criptomonedas, tradeando, etcétera, son estos criptoactivos, ¿no? Bitcoin es el que más se conoce, pero hay otros 20.000 más, y entonces estos son el tipo de criptoactivos que no están regulados, que son con los que la gente pues ha estado, está ahora mismo invirtiendo, que han generado mucho interés, que han subido mucho de precio, que han bajado mucho de precio y que estamos en un momento ahora pues complicado, como ha comentado Sebastián y como comentaremos en un momento, ¿no? Y luego además es posible que existan y existían criptoactivos que son instrumentos financieros tradicionales porque dan derechos como los de las acciones o las obligaciones o similar, ¿no? Que al final están correlacionados con la marcha del negocio del que los emite y en ese sentido pues hay que tratarlos con la normativa que ya existe, que es la de la Ley de Mercado de Valores, la normativa del mercado de valores en general, ¿no? Entonces, en ese primer momento de 2017, 18, 2019 nos encontramos en esta situación de determinar lo que eran instrumentos financieros en su naturaleza y, por lo tanto, había que aplicar la normativa del mercado de valores y, efectivamente, bueno, pues eso fue un fenómeno que ocurrió en estos años. Ahora está muy, digamos, disminuido. La financiación de este tipo de entidades se obtiene más por otras vías, tipo capital riesgo, con lo cual ese fenómeno, como digo, ha disminuido bastante. No existe una gran preocupación ahora mismo por ese tipo de activos, aunque lo que sí existe es que esta tecnología es susceptible, la que da soporte a las criptomonedas, susceptible de generar eficiencias teóricamente y entonces, por lo tanto, hay un caso de uso en que los activos financieros tradicionales, acciones y obligaciones, se pueden representar mediante DLT, mediante blockchain, y ese es el segundo reglamento que ha comentado Sebastián, que ahora comentaré en un momento, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos hoy en día? Pues tenemos en España dos normas o dos piezas regulatorias que están vigentes. El Registro del Banco de España, que es a efectos del banqueo, ya la comentará Sergio, pues todos sus detalles y demás. Y luego tenemos la circular de publicidad, ¿no? ¿Por qué surgió esta circular? Porque estábamos en un momento, hace un año, año y pico, en el que veíamos por la calle, por ejemplo, en Madrid, en los autobuses, pues había hágase usted rico, invierta en esto, no pierdas la oportunidad. Entonces suscitó una preocupación, creo que lógica, en nosotros y en el Gobierno. Entonces se habilitó la CNMV a desarrollar una norma respecto de la publicidad, ¿no? De estos criptoactivos, que como digo, no son instrumentos financieros y son los que todos conocemos y los que la gente está operando, etcétera. Decías hace un año y pico porque es que es verdad que el proceso fue muy largo, porque fue una habilitación directa desde una ley hacia una circular de la CNMV y entonces hubo que hacer pues, un proceso de consultas muy significativo y la norma tardó en digamos, aprobarse, en elaborarse y aprobarse. Pero, ¿y qué hace esta norma? Pues evitar ese tipo de mensajes, ¿no? Trata de evitar que se den mensajes pues, un poco engañosos o ilusorios. Por ejemplo, también se ha utilizado mucho personajes famosos, pues entonces en estos casos hay que usar mensajes que no sean engañosos, no hacer mención a gane usted el 100% en 2 días. Si es una publicidad de un personaje popular, pues que conste que es una publicidad. Esto, por supuesto, afecta también a influencers en las redes. Es decir, todo que se sepa claramente que eso es publicidad y que los mensajes que se den no sean engañosos. Y sobre todo también unas advertencias tipo, pues como las que hay en el tabaco o en otro tipo de publicidad de otros productos,
que textualmente es que la inversión en criptoactivos no está regulada, que puede no ser adecuada para un inversor minorista, para un inversor normal, y que además puede usted perder la totalidad del importe invertido. Entonces creemos que esto pues, está teniendo su impacto, ¿no? De hecho, hicimos pensando en eso, ¿no? En si efectivamente eran eficaces estas medidas, porque claro, siempre hay un debate de la regulación europea, que ahora lo comentaré brevemente, tarda en llegar, y es lógico, el proceso europeo es largo, y entonces hay un debate siempre ahí latente de deberíamos regular más intensamente, no limitar, por ejemplo, la publicidad. Entonces, con esta preocupación encargamos una encuesta hace no mucho y ahí vimos que efectivamente está teniendo impacto ese tipo de advertencias. Ahí nos dijeron los datos que el 88% de los inversores en criptoactivos, de la gente que está relacionada con este mundo y ha tenido contacto, pues han visto advertencias, el 25% las han visto en anuncios, el 88% creen que además se entienden bien y lo que es más relevante, la mitad de estos inversores que los han visto, que han tenido conocimiento de las advertencias, han hecho algo después, es decir, han ido a consultar a un experto, se lo han pensado mejor, han tenido algún tipo de acción, con lo cual creemos que está teniendo un impacto significativo en cuanto a protección del inversor, que esa es la idea. Es decir, nuestra idea no es que no se publicite o que la gente no adquiera criptoactivos, nuestra idea es que sean conscientes de los riesgos a los que están enfrentándose, que sean conscientes de que no está regulado y luego ya, pues bueno, cada uno pues tome sus decisiones, ¿no? Esto, por supuesto, no es, digamos, satisfactorio totalmente. Es decir, que ese tipo de activos necesitan una regulación completa, porque, como digo, estamos solo hablando de la publicidad. Al final es decir, oiga, usted es consciente de los riesgos y ya apáñeselas usted mismo. Bueno, pues eso obviamente no nos satisface como reguladores, ¿no? Y entonces, en Europa, pues efectivamente hay un reglamento que está ya en su fase final de aprobación, el denominado MiCA, que va justo a regular ese tipo de activos, ¿no? Entonces, que va a hacer una regulación paralela, similar, semi-equivalente a la que tenemos en instrumentos financieros tradicionales, adaptada a sus particularidades, regulando las emisiones, regulando los proveedores de servicios sobre este tipo de activos, regulando los servicios, regulando, por ejemplo, la custodia, tan relevante, por ejemplo, en el caso que hemos visto últimamente, en el que, ¿qué pasaba? Presuntamente, pues que los saldos de efectivo o de criptomonedas o de criptoactivos que tenían en esta plataforma se estaban usando para otras cosas, probablemente con la mejor voluntad del mundo o no, pero, por ejemplo, este reglamento pues, va a evitar claramente que esto se pueda hacer. Es decir, va a haber una necesidad de tener custodiados adecuadamente los activos, los saldos de los clientes. Dicho lo cual, probablemente con el tiempo que tardan las cosas en el proceso legislativo europeo, falten cosas ya. Es decir, otra lección quizá de estos últimos casos es que falta información también. Y aquí el reglamento MiCA quizás se quede un poco corto en ese sentido. Es decir, probablemente además de tener obligaciones, necesitamos reporte acerca del cumplimiento de esas obligaciones, reporte informativo sobre los saldos, etcétera. Pero bueno, dicho eso, claramente este reglamento va a suponer un paso adelante muy significativo. Nos encontraremos en una situación diferente, lo único que todavía va a tardar un poco. Es decir, se prevé que se apruebe definitivamente y se publique como en febrero del año que viene y hay un periodo transitorio, digamos, de entrada en aplicación de 18 meses porque hace falta elaborar muchos desarrollos de segundo nivel, mucho detalle, porque el reglamento, aunque es un reglamento más o menos gordito, pues obviamente pues no cubre todos los aspectos y necesita, como digo, bastante desarrollo. Entonces, ahí es como se va a regular este mundo, veremos qué pasa. Creemos que la adaptación a la regulación ha de ser positiva para los actores que realmente quieran seguir en este sector. De hecho, está habiendo un movimiento ahora, yo creo, significativo a raíz de este último caso de autorregulación, es decir, muchos big players, muchos grandes participantes en el mercado están diciendo hace falta regulación, nosotros vamos a dar información, pero bueno, evidentemente la autorregulación es positiva, pero creo que no puede sustituir a esa necesidad de regulación que debe llegar pues cuanto antes. Esperemos que se apruebe cuanto antes y se aplique cuanto antes. Y por otra parte está, como decía, la aplicación de esta tecnología a los instrumentos tradicionales, acciones, obligaciones y demás, ¿no? Y ahí tenemos dos elementos importantes. Por un lado, la Ley de Mercado de Valores en España, que está en el Congreso de los Diputados ahora mismo, adapta nuestra ley a esta posible forma de representación, más allá de títulos físicos de toda la vida, anotaciones en cuenta, que es lo que predomina ahora, y esto sería una tercera forma de presentación mediante DLT, blockchain. La Ley de Mercado de Valores está adaptándose a eso, esperemos que se apruebe en los próximos meses, está en su fase final de aprobación. Y a su vez adapta a este reglamento que comentaba ahora Sebastián, de régimen piloto europeo, que lo que va a hacer es dar la posibilidad de que existan infraestructuras de mercado, pues eso, mercados y liquidadores, o infraestructuras conjuntas que negocien y liquiden, acciones, obligaciones o participaciones de fondos de inversión del tipo más sencillo,
en DLT, en esa tecnología, ¿no? Yo creo que esto puede ser el verdadero caso de uso, al menos un verdadero caso de uso que puede proporcionar pues, ganancias de eficiencia, ventajas para las empresas, para financiarse pues, más fácilmente, con más opciones. Y, bueno, efectivamente va a ser una especie de prueba durante 3 años, porque va a tener límites cuantitativos y demás, pero creemos que es un proyecto muy interesante que además está ya aprobado y entra en vigor en marzo del año que viene. Es una cosa inmediata que vamos a ver durante el año que viene. Y bueno, básicamente pues quería un poco transmitir esto, es decir, desde la CNMV esa es nuestra idea, ¿no? Es decir, queremos fomentar la aplicación de nuevas tecnologías a la provisión de servicios financieros para que lleguen sus ventajas a los clientes, pero claro, hay que procurar que todo sea con la información adecuada, con los riesgos atemperados y con, bueno, pues unas reglas de juego que garanticen pues unas mínimas garantías para que todo el mundo pueda operar con la mínima tranquilidad. Muchas gracias, Víctor. Me están aquí ya urgiendo con el reloj. Perdón por... O sea que le pasamos el turno a Sergio. Perspectiva desde el supervisor bancario, el registro, y cómo veis esa involucración actual o futura de las entidades financieras convencionales en este ámbito. Muchas gracias, Sebastián, y gracias también por la invitación al Banco de España a poder estar en este panel. Como decía Sebastián, efectivamente el término criptomoneda a los bancos centrales nos genera urticaria, así que a efectos de la presentación de hoy pues voy a hablar de cripto como si fuese un conocido distante, pero que bueno, está ahí y tenemos que convivir con él. Dicho esto, el banco, igual que le ocurre a la CNMV, lleva bastante tiempo mirando este fenómeno. Nos preocupa cuál puede ser el impacto potencial sobre la estabilidad del sistema financiero y queremos proteger, obviamente, a los clientes de las entidades financieras tradicionales. Y en ese sentido, aparte de hacer una labor de comunicación más o menos activa, intentando difundir en la medida de lo posible los riesgos, estamos colaborando de forma muy activa en iniciativas internacionales de las que os hablaré en un momento. En relación al registro que estabas mencionando, el registro lo gestionamos desde octubre del año pasado, si no recuerdo mal. Es el resultado de un mandato directo sobre el Banco de España en virtud de una transposición parcial de una directiva comunitaria de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Y eso supone que el registro tiene limitaciones en cuanto a lo que es y para lo que nace. El registro realmente lo que hace es recoger dos grandes tipos de actores importantes dentro de este ecosistema, que son las plataformas de intercambio y también los proveedores de servicios de monedero, pero realmente se limita única y exclusivamente a reconocer que esos agentes, tanto en lo que es su gestión como en lo que es la experiencia de las personas responsables de las mismas, están cumpliendo con esa normativa de prevención del blanqueo de capitales, que aplican procedimientos adecuados para evitar que los criptoactivos se puedan emplear con finalidad de desarrollar algún tipo de actividad ilícita. Pero en ningún caso supone, a día de hoy, que nosotros ejerzamos una supervisión porque, como estaba apuntando Víctor, hasta que MiCA no esté en vigor, este tipo de agentes en el territorio europeo pues carecen del conjunto de obligaciones propias de cualquier otro banco. Es decir, no tienen que cumplir con unos requerimientos de capital, por ejemplo, o no tienen unas obligaciones de transparencia respecto a sus clientes, por poner dos ejemplos destacados de salvaguardas que sí que existen en las entidades financieras tradicionales. Dicho esto, pensamos que MiCA efectivamente va a jugar un papel muy importante en el escenario, va a normalizar en gran medida lo que va a ser ese mundo, pero MiCA tiene un alcance exclusivamente europeo. Y como este fenómeno, en definitiva, tiene una dimensión transnacional, es importante también intentar que otras jurisdicciones pues, traten de confluir en cuanto a la construcción de esos regímenes de supervisión, de vigilancia y, en definitiva, de regulación. Aquí hay mucho trabajo. Yo solo os voy a mencionar muy brevemente, por el tiempo que tenemos, dos iniciativas. El Consejo de Estabilidad Financiera, que está preocupado por la dimensión del impacto sobre la estabilidad del sistema financiero, está avanzando muchas recomendaciones que, de forma simplificada, os diría que van a intentar garantizar que los diferentes países que estamos representados allí, cuando construyamos los regímenes regulatorios, intentemos alinearnos, y eso supone, por mor de las circunstancias, que básicamente se van a replicar muchos de los contenidos que están a día de hoy recogidos en MiCA. Y luego tenemos el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, que está preocupado por el tema del tratamiento prudencial. Y esto tiene una ligación con lo que tú estabas planteando, ¿no? ¿Cuál es la situación, la exposición de las entidades bancarias a día de hoy al mundo de criptoactivos?
Esa exposición es variable dependiendo de cuál sea el país, pero en el caso particular de España, nosotros hace cosa así de un año, una cosa así, hicimos una encuesta entre las entidades y mantenemos una relación estrecha con ellas para entender en qué situación se encuentran. Y la realidad es que el peso específico que tienen los criptoactivos en su balance es puramente testimonial. Su actividad se limita a día de hoy a una tenencia que necesitan para hacer determinadas experimentaciones, porque el criptoactivo es un instrumento de pago, entre comillas, dentro de lo que es el propio ecosistema cripto. Y luego, además, evidentemente hay un interés creciente por parte de muchos clientes, sobre todo institucionales, y entonces están comercializando a determinados segmentos de clientes productos de terceros. Ahí es donde se confina la actividad a día de hoy de estas entidades. Pero entendemos que el escenario puede cambiar y probablemente MiCA sea un escenario que, al normalizar el sector, favorezca esto. Y, en consecuencia, hay una preocupación compartida por los supervisores a nivel internacional por buscar de qué manera construir un régimen de salvaguarda de las entidades, de protección de su solvencia, equivalente al que hoy en día existe, asumiendo que esos criptoactivos se puedan integrar en sus carteras. A eso está dedicando los esfuerzos el Comité de Basilea. Básicamente lo que está planteando es extender, con las peculiaridades que tiene el segmento de los criptoactivos, el régimen de requerimientos de capital para que tengan un colchón para poder absorber pérdidas, pero también otras exigencias paralelas, como son las propias del control de la liquidez, para evitar que tensiones puntuales puedan generar un problema. Con esto, si quieres. Pues muchas gracias, Sergio, muchas gracias. Carlos, tienes la palabra. Perspectiva desde Deloitte, desde una entidad que presta servicios profesionales en este ámbito. Bueno, pues lo primero, muchas gracias también por estar aquí. Yo creo que habéis dicho cosas muy interesantes, ¿no? Y por destacar alguna, Víctor hablaba del régimen piloto y la potencialidad que tiene el uso de tecnologías de libros distribuidos, el uso de tecnología blockchain para la emisión, liquidación, negociación de security tokens. Yo creo que ese es el futuro a más largo plazo, ¿no? Y donde creemos que realmente se pueden producir muchísimas eficiencias en las infraestructuras de mercado tradicionales. Pero eso tardará. Eso es una de las consecuencias de la tecnología disruptiva que supone el uso de blockchain. Al final no deja de aportar confianza y tenemos ecosistemas enteros, incluso sociedades cuya principal finalidad es aportar confianza, ¿no? Entonces, tenemos una tecnología que de alguna manera es capaz de suplir esas necesidades, puede producir disrupciones muy importantes, ¿no? Y yo creo que desde los organismos reguladores se han dado cuenta de ello y están con esa perspectiva de cambio para los próximos años. Más en el corto plazo, los criptoactivos, activos digitales que hablábamos, puros y sin un respaldo, es algo que puede generar nuevas líneas de negocio, que puede generar nuevos ingresos para determinados jugadores. Esos jugadores yo creo que están deseando ser regulados. Todos los que son serios están deseando que llegue MiCA, están deseando que llegue toda la regulación relacionada con esto, porque los hay, porque hay serios y creen en esto y consideran que esas líneas de actuación tienen que estar de alguna manera protegiendo a los potenciales inversores y ciudadanos. Y luego están las entidades tradicionales, donde también encuentran una oportunidad de negocio en este nuevo ecosistema y que están deseando también de alguna manera tener las reglas del juego claras para poder entrar y prestar esta tipología de servicios a sus clientes, porque no deja de ser una respuesta a una demanda del mercado, ¿no? Entonces, la situación que hay es la que es. Yo creo que independientemente de la tecnología, si es cripto, blockchain o sistema financiero tradicional, estafadores hay siempre en muchos sitios y hay que poner el foco y analizar bien los motivos de las cosas que están sucediendo ahora mismo en el mercado, ¿no? No es un tema de la tecnología, por así decirlo, es un tema de personas concretas con nombres y apellidos que de alguna manera habría que regular. Y el futuro de todo esto, desde luego, pasa por una regulación clara, robusta, donde todo el mundo tenga claras las reglas del juego y que proteja a los consumidores. Y fuera del sector estrechamente financiero, el uso de esta tecnología también puede reducir o puede producir eficiencias muy relevantes en los procesos y en las operaciones de algunas compañías. Puede generar, por ejemplo,
facilidad en la vinculación, en programas de fidelización con nuestros clientes, o puede también ayudar a hacer líquidos determinados activos reales que existen, como pueda ser real estate, que a día de hoy pues no lo son, ¿no? Y eso puede romper barreras muy interesantes y generar nuevos ecosistemas y nuevos negocios en torno a la utilización de esta tecnología. Desde el OIT a lo que nos dedicamos es a asesorar en todas estas nuevas iniciativas que están abordando desde nuestros clientes tradicionales, manteniendo también un pie en el ecosistema criptonativo, que creo que también hay que escucharles. Son empresas innovadoras muy potentes con unos mensajes y unas propuestas de valor muy interesantes. Y en la combinación de ambos mundos es donde creo que puede haber un futuro muy potente para todos, ¿no? Y yo creo que además en un entorno como en el que estamos hoy es importante también poner en valor el trabajo que algunas de estas compañías más grandes o más pequeñas están haciendo y que pueden dinamizar y ahorrar, digamos, el coste de entrada o las barreras de entrada para las compañías más tradicionales en todo esto. Muchas gracias, Carlos. Bueno, como veis, no parece muy preocupado por su empleo, a pesar de dedicarse exclusivamente al asunto. Bueno, yo concluiría preguntándoos, un poco a bocajarro, ¿cuál es vuestro sentimiento en cuanto a si perdurará el mercado de criptomonedas como lo conocemos hoy? Es decir, sobre la perdurabilidad del Bitcoin, del Ether, etcétera, de estas plataformas, de estos exchanges. ¿Cuál es vuestro sentimiento, vuestra predicción? No me atrevo a utilizar la palabra, ¿no? ¿Qué pensáis? Bueno, pues buena pregunta, ¿no? La verdad, hombre, es difícil predecir, pero creo que es obvia la evolución que hemos observado. Es una cosa que está sujeta a debate, o sea, Claro. ahora mismo, ¿no? En fin, con todo el lío este de FTX, pues ha habido innumerables artículos en el Financial Times que al final la pregunta es, ¿esto ha sido una burbuja o esto va a mantenerse? Con referencia al Bitcoin y instrumentos similares, ¿no? Munger, que es el socio de toda la vida de Warren Buffett, que es, creo que es un poquito mayor de Warren Buffett, tiene 96 años, mientras que Warren Buffett tiene 92, dice muy claramente que esto es una locura y que no va a durar ni 2 telediarios, ¿no? Pero hay mucha gente que considera que sí que va a perdurar, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, o sea, primero predecir el futuro es muy complicado y también determinar cuándo hay una burbuja o no, también es una especie de arte que también es muy complicado, ¿no? Creo que la evolución que ha habido, que se refleja en los precios, ¿no? La confianza del público ahora mismo al respecto es obvia. Creo que, como decía antes, es obvio que también se debe a la falta de regulación que ha provocado pues, lo que está pasando. Cuando haya regulación, ¿qué va a pasar? Bueno, a corto plazo yo prevería pues, una concentración en actores que, como decía antes, sepan adaptarse a la regulación, que den confianza. Yo sí veo que hay gente que tiene interés en este tipo de activos por diversas razones, ¿no? Psicológicas también, de muchos tipos. Entonces, bueno, a mí me cuesta predecir la muerte de algo antes de que se muera. Yo creo que estamos en un punto de inflexión clarísimo y entonces veremos qué pasa. Probablemente lo que sí se puede decir es que no va a ser como hasta ahora lo que viene en el futuro. Y a partir de ahí, pues yo ya me cedo la palabra al Banco de España. Que suele ser más pesimista en estas cosas, os tengo que decir. Sí, casi que voy a hablar como Sergio Orjón y no como Banco de España, porque quiero seguir teniendo empleo cuando vuelva a Madrid. Pero vamos, coincido mucho con lo que está diciendo Víctor. Creo que es muy difícil anticipar lo que va a ocurrir. Curiosamente, este mercado de los criptoactivos ha pasado por otros periodos de crisis, quizá no como este, pero sin duda alguna ha tenido otras etapas de altibajos y muestra una resiliencia inusitada, a veces sorprendente. Lo que sí que creo es que el escenario futuro, y esto lo estabas apuntando tú también, Víctor, va a ser muy distinto, porque hasta ahora todo lo que ha ocurrido ha sido en un entorno mayoritariamente no regulado. Y cuando entre MiCA y estos otros esfuerzos internacionales, ese escenario no conocemos a qué características va a tener, cómo va a responder, digamos, los agentes del mercado. Y además hay otra amenaza que tiene el sector cripto por ahí, que es la posible emergencia de lo que son monedas digitales soberanas. Quito lo que es el mundo de criptoactivos, sería, digamos, la transformación o el trasvase al mundo digital de las monedas fiduciarias, en nuestro caso el euro digital, pero también se habla del dólar digital, se habla de la
libra digital, etcétera, ¿no? China está muy avanzado en su piloto y eso entendemos que es también un factor disruptivo porque entrarían a jugar en un segmento que ahora está captando los criptoactivos, pues otra serie de activos que contarían con un respaldo público y, por tanto, pueden de una forma significativa cambiar el escenario. En definitiva, no tengo la menor idea de lo que va a ocurrir. ¿Y tú, Carlos, en defensa del business? Voy a sacar la bola, no. Totalmente de acuerdo. O sea, por resumir, situación ya conocida, o sea, ya se han pasado por situaciones muy similares en el ecosistema, ¿no? Entonces, siempre parece que esto va a morir, pero hay cosas diferentes. Una regulación en camino que puede generar seguridad y aumentar el interés o reducirlo, porque no olvidemos que detrás del interés de determinados ciudadanos de esto está el carácter reaccionario y antisistema de las cripto. Entonces, cuidado, a ver qué pasa cuando lo regulemos, ¿no? Desde el punto de vista de interés. Y luego estábamos diciendo también que la crisis ha venido a poner un poco en jaque los sistemas centralizados versus los descentralizados, ¿no? Y esa regulación, de alguna manera, debería sentar esas bases de seguridad que sean suficientes para dar confianza a los ciudadanos. Y por último, que decía Sergio, el euro digital, no como un activo de inversión, que no lo será, pero sí como una moneda que sirva como intercambio de valor y que sea de alguna manera más eficiente en la transmisión del valor, en los pagos y demás, ¿no? Y eso, que es una de las grandes bondades que puede aportar una moneda como Bitcoin, pues puede verse amenazado también por este tipo de iniciativas de los bancos centrales. Pues muchísimas gracias a los tres. Yo no me atrevería a decir absolutamente nada sobre el futuro del fenómeno. Creo que ha sido muy interesante. Para mí, desde luego, lo ha sido. Y espero que también sea de mucho interés la segunda mesa redonda. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación, Alberto. No sé si se oye. Y no puedo decir lo mismo. Del otro lado. A ver. ¿Ahora? ¿No? ¿Ahora? ¿Tampoco? Más cerca de la... Ahí, ¿Aquí? justo. Vale, perfecto. Gracias a todos. De manera colaborativa haremos esta mesa redonda un auténtico éxito. Bueno, gracias. Se está agradeciendo a la Fundación Lab la invitación, especialmente a su presidente, Alberto. No sé tanto si agradecérselo a Diego y a Javier la invitación por el charco en el que me han metido, y mira que yo tengo facilidad para meterme en charcos, pero estoy encantado. Sebastián ha presumido de ser de Castellón, yo juego en casa, yo soy del Cabañal, entonces, y además Cristina, yo soy del Levante. Esto es lo que tiene ser del Cabañal, que somos del Levante, una inmensa mayoría. Entonces, de fútbol no vamos a hablar de un tema mucho más interesante. Os recomiendo, yo creo que todos conocéis a los ponentes, y incluso a mí mismo me podéis conocer a través de la web de la Fundación de la web de la Fundación Lab, y ahí tenéis un poco los perfiles. No vamos a dedicar mucho tiempo a la presentación. Y lo primero, y vamos a ir directamente al debate porque yo creo que es lo que nos interesa a todos. Entonces, Cristina,
¿Qué hace una chica como tú en un lugar como este? No lo sé. No lo sé. A ver, yo creo que es porque ser abogado en general es una profesión, no es de las más divertidas del planeta, seamos honestos. Y yo tuve para mí, buena suerte, en semanas como esta, igual no lo parece tanto, de encontrar, en primer lugar, Bitcoin en el año 2012. Entonces me di cuenta de que había proyectos en aquel momento que tocaban Bitcoin, pero que no tenían asesoramiento legal y que posiblemente estaban traspasando un montón de regulaciones sin darse cuenta. Y ya que me fui. Yo trabajaba en un gran despacho entonces, trabajaba en 4 casas y dejé mi trabajo para poder irme a Madrid a trabajar con proyectos que ya hacían cosas en tecnología blockchain, pues 2013, 2014. Hasta hoy. Bueno, y tienes la experiencia de haber trabajado, creo que con todos los actores del ecosistema, ¿correcto? Incluso con nuestros políticos, con los diputados. Últimamente he estado trabajando en la ley y ese trabajo de divulgación y evangelización de estos temas. ¿Cómo visualizas, cómo ha sido esa experiencia y cómo visualizas que tenemos? Antes hemos hablado del regulador. El regulador, pues entendemos todos que no es un político, sino es un regulador en sí mismo. Pero ¿cómo ves a nuestra clase política respecto al mundo de la criptoeconomía y las criptomonedas? ¿Cómo ha sido la experiencia? La experiencia ha sido muy buena. Efectivamente, estuve hace un par de semanas en el Congreso de los Diputados para informar sobre la nueva ley de mercado de valores, porque incluye una parte muy grande de cripto y me invitaron a exponer un poco de qué manera podía quizás incluirse más cosas o este tipo de preguntas, ¿no? Yo creo que los políticos tienen como buen reflejo de la sociedad, que lo que tienen son las mismas preocupaciones que tenemos los que trabajamos desde hace muchos años en este sector de forma honesta, que es básicamente de qué manera intentar evitar que sucedan cosas como las que esta semana hemos visto en Bahamas, ¿no? De qué manera intentar adelantarse para que estas cosas no sucedan, porque una vez suceden, pues las soluciones son más bien regulares. Pues ha sido una experiencia bonita, sobre todo porque para mí me gusta que los políticos y también el regulador empiecen a ver que este ecosistema es algo a largo plazo, ¿no? Si no, no lo regulas o no te interesas como político en ello. Siempre nos quejamos cuando hablamos, yo vengo del mundo de las tecnologías habilitadoras y de la industria 4.0 y siempre nos quejamos frente a otras economías y sociedades como Estados Unidos o Asia, y esto Javier Sirven, que está por aquí, le gusta mucho decirlo, que siempre nos pasamos de regulación. Vamos muy pasados de regulación. Creo que es la única vez que he visto a un sector reclamando y gritando queremos regulación. Olvídate que hay reguladores en la sala. ¿Vamos tarde en regulación? No. No vamos tarde. Al revés. O sea, a mí me escucharéis criticar algunos reguladores, por suerte no son los que tenemos hoy aquí, pero creo que desde hace muchos años llevo diciendo que la labor, sobre todo de CNMV, está siendo bestial en esto. O sea, nosotros, por ejemplo, en el despacho que yo trabajaba antes de ATH, lanzamos la primera emisión de tokens regulados y lo hicimos con CNMV. O sea, codo con codo. Creo que eso en pocos países se puede decir. En pocos países se puede decir que el regulador esté siempre disponible para, por ejemplo, para nosotros como un despacho de abogados a la hora de validar modelos de negocio, porque es que ahora estamos en una situación bastante curiosa, que es que hay determinados aspectos de cripto que no están regulados y otros sí. Entonces, cuando entras en esa zona en la que no está regulada, por lo menos desde ATH, la respuesta al cliente no es sí. La respuesta al cliente es vamos a validarlo con el regulador, ¿no? Eso solo se puede hacer cuando tienes un regulador que te escucha y que te ayuda. Y luego, a nivel europeo, no solamente no vamos tarde, sino que vamos pronto. O somos pioneros. Si ves el paquete que se acaba de aprobar ahora, que lleva MiCA, Transfer of Funds y el proyecto piloto de DLT, no existe una norma así en ninguna parte del planeta. Y además yo creo que no solamente que exista, sino el contenido también es importante cuando una norma se aprueba. Y es un contenido que para mí es totalmente equilibrado, es un contenido que va allá donde se necesita, que es la emisión de determinados tipos de tokens o determinados prestadores de servicios de cripto, y luego que es una norma que se ha elaborado codo con
dos grupos de trabajo en el que yo he tenido la suerte de estar a nivel de Comisión Europea, que es un equipo de gente de perfiles legales de todos los Estados miembros y un equipo de gente de perfiles técnicos de todos los Estados miembros. Hemos estado trabajando durante 4 años, todos juntos, para que la norma que saliese de ahí fuese una norma proporcionada, ¿no? Entonces, yo creo que el resultado está. Vale. Yo sé que en la mesa anterior era una mesa que te hubiera gustado intervenir de alguna manera porque es normal. Tienes la oportunidad de dar algún mensaje si te has quedado con ganas de incorporar algún mensaje en la anterior mesa. ¿Qué dirías? Es que no tengo capacidad de decir nada. Quiero decir, yo estoy, aparte de que estoy en otro punto de... O sea, yo soy otro agente del sector, ¿no? Yo me limito a coger las leyes y aplicarlas y allá donde no hay, a intentar que el propio regulador me ayude a decirme si se puede hacer o no se puede hacer. Jamás le haría una recomendación a un regulador. No, yo no hablo de recomendaciones. Yo no hablo de recomendaciones, simplemente un comentario, alguna puntualización, algún... ¿Sabes qué pasa? Que, a ver, no me ha solido pasar mucho en mi carrera profesional, pero es que ahora mismo creo que estamos bien como estamos. O sea, solo daría las gracias. Porque no se han metido mucho las manos, o sea, no se han creado leyes de manera muy rápida que luego no han tenido sentido. Hay muchísima comunicación entre los reguladores y la gente que estamos haciendo proyectos de forma seria y honesta. Entonces, estamos bien como estamos. A mí me parece brutal haber tenido la mesa anterior que hemos tenido, porque tenía un nivelazo espectacular y que estuviera participando dentro del propio ecosistema. Yo, que vengo de otros ecosistemas, que no es exactamente esto, esa suerte no la tenemos. O sea, que os podéis sentir afortunados en ese sentido de haber tenido la mesa anterior que hemos tenido. Gracias, Cristina. Abel, no sé si habéis tenido tiempo y me habéis hecho caso con lo de ver el perfil de los ponentes, pero Abel ha estado en todos los sitios atractivos, habidos y por haber que te puedas imaginar. África, tú has viajado más que yo que sé, ¿no? O sea, no sé trabajar lo que has trabajado, pero viajarlo, has viajado todo. Sí, lo bueno es que he estado en todos esos sitios trabajando, la verdad. Sí, pues, sí. Tú eres un afortunado. Entonces, disculpa la coña esta del principio de la presentación, ¿qué crees que tiene que tener un territorio? Aquí estamos en un sitio que a mí me parece brutal, como Zeus. La Marina de Empresas me parece espectacular. Somos unos privilegiados los que trabajamos aquí. Yo tengo la suerte de que en una de nuestras empresas está acelerada en Lanzadera y tengo la suerte de venir a trabajar siempre que puedo y es un privilegio. Creo que en los ecosistemas de innovación la infraestructura es muy importante. No voy a poner nombres de otros territorios, pero claro, es que aquí somos unos privilegiados en la Comunidad Valenciana, porque no solamente tenemos lo del clima, no solamente tenemos unas universidades espectaculares con un talento muy importante y la universidad está contribuyendo mucho, sino que además tenemos la suerte de disponer de infraestructuras que hay personas que están invirtiendo en poner a disposición esa infraestructura. En el mundo blockchain, y trayéndolo a la reflexión que hacías al comentario que hacías sobre que has estado en muchos sitios, ¿qué crees que necesita un sitio, un territorio para ser realmente, tener una ventaja competitiva en este nuevo mercado que se está desarrollando? Pues lo primero, tener gente que quiera poner mucho esfuerzo, mucha energía, que tenga muchas ganas por luchar contra viento y marea ante circunstancias adversas. Eso sería la materia, la harina de ese pan, ¿no? Por supuesto, luego el conocimiento llega con las ganas, con el empeño. Nosotros llevamos ya 8 años. En 8 años han pasado muchísimas cosas, altibajos, subidas, bajadas, crisis, no crisis. Entonces, pues bueno, efectivamente, como se comentaba antes, a nivel regulatorio, pues la tecnología blockchain, cripto, es relativamente nueva. Bitcoin solo lleva 14 años. Entonces, no podemos pedir que esté todo regulado y todo construido desde un momento cero, ¿no? Antes de que sucedan los diferentes escenarios. Entonces, lo primero, ganas de hacer las cosas. Lo segundo, juntar un equipo que piense de la misma forma que tú y esté convencido del cambio que puede provocar. En este caso, por ejemplo, nosotros en B2Me contamos con un montón de compañeros que creen en la tecnología,
en los avances tecnológicos que va a traer no solo a un sector, sino a todos los sectores de la economía. Y los casos de uso, pues bueno, van a ir evolucionando según se vaya desarrollando el sector, ¿no? Como todo crecimiento exponencial, hay subidas, hay bajadas, pasan cosas. Bueno, el tema de FTX, luego si queréis hablamos de eso, pues sin duda coge y le mete un meneo al sector, por decirlo de alguna forma. Y en cierta forma pagan justos por pecadores en esa parte, ¿no? Creo que deberíamos de estar muy orgullosos de contar con varias empresas a nivel nacional que podemos ser referentes a nivel europeo. En el caso de Bit2Me, ahora mismo somos la empresa del ecosistema cripto con más soluciones a nivel europeo. La empresa más grande que hay a nivel mundial, española, que está trabajando en cripto. Hemos tenido un compromiso con la adopción y la educación desde el principio. Pero claro, todo eso había que combinarlo de la forma que no tuviéramos problemas de cara al futuro, con unas prácticas de cumplimiento normativo desde el principio también, que faciliten pues no solo la adopción de usuarios particulares, sino que con el tiempo y la evolución de los casos de uso y de los productos permitan la entrada a empresas. Pero es que luego después de las empresas tienen que entrar las instituciones. Entonces, claro, en esa masa, en esa harina, tienes que ir empezando a educar. No solo puedes construir, sino tienes que también ayudar a entender a todo el entorno que hay alrededor de ti. Esto es algo complejo, porque de primeras siempre saltan pues, malos casos de usos, ¿no? Que si solo se utiliza para el contrabando, para el blanqueo de capital. Bueno, al final Bitcoin ha ido pasando año por año por diferentes etapas en la forma en la que era percibido, ¿no? Y bueno, yo creo que ya estamos en un momento donde todos estamos de acuerdo que el componente tecnológico ha venido para quedarse. Sin duda, algo muy sencillo de ver es lo que puede aportar a todo el ecosistema financiero. Es un primer caso de uso, pero aún así todavía no está desarrollado del todo. Pero bueno, vamos a seguir trabajando junto pues, con todo ese esfuerzo, todas esas ganas, también ayudando siempre que nos piden consulta desde el supervisor o el regulador, pues a dar nuestros puntos de vista por si puede servir de ayuda. Y bueno, en ese punto, pues bueno, siempre que ha sido necesario hemos estado ahí dando nuestro punto de vista para que pueda aportar a la hora de tomar medidas y soluciones por su parte. Muchas gracias, Abel. Jorge, siguiendo con lo de las presentaciones, habréis visto que Jorge tiene unos accionistas a título, bueno, a través de sus family office o a través de los vehículos que tengan, de primer nivel, inversores que aparentemente podría parecer un inversor tradicional, pero gente que desde el primer momento ha apostado por vosotros y os ha empujado, que yo me he quedado maravillado porque no lo sabía, ¿vale? Sinceramente. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, la verdad que es un trabajo largo, ¿eh? Es un trabajo yo siempre lo equiparo a cómo conseguí que mi mujer se casara conmigo, que fue una travesía por el desierto, ¿no? Yo eso lo veo más fácil, ¿eh? Bueno, no sé yo, ¿eh? Pero al final yo creo que es un cúmulo de cosas, ¿vale? No es una única acción, obviamente es un ecosistema que creo que es muy atractivo, pero nosotros es que desde el minuto uno hemos tenido muy claro hacia dónde queríamos ir, ¿vale? Yo creo que esto es algo que aporta mucho valor al que quiere invertir en nuestra empresa. Sabemos dónde queremos ir y cómo tenemos que hacerlo para llegar allí, ¿no? Con lo cual, todo este ruido que pasa ahora, al final efectivamente es ruido, porque todo lo demás sigue su camino, ¿no? Luego, yo creo que el equipo tiene mucha importancia, miran mucho las personas, ¿no? Miran mucho los valores, miran mucho lo que comentábamos, ¿no? De, oye, es que tenemos las ganas de hacer las cosas bien, aunque vayamos más despacio. A nosotros ha habido muchas cosas que las hemos podido sacar antes y hasta que no hemos tenido un ok, no la hemos hecho. Y esto al final es un camino que tienes que tomar desde el principio. Oye, voy por este lado o voy por este otro. Y nosotros tomamos ese, ¿no? Con lo cual yo creo que al final también hace mucho que estas personas que tienen, pues desde Ángel Corcostegui, desde José María Castellano y su hijo Pablo, ¿no? O Juan con Angels, es gente que
ha aportado una barbaridad de valor a la empresa. Que esto es algo que a mí me ha sorprendido, porque yo pensaba que era más de, oye, pongo el dinero y me olvido, y ha sido todo lo contrario. Han querido estar enterados, han querido sumar, han querido aportar, y yo creo que esto también les genera a ellos como un sentirse parte, ¿no? Y el formar parte de este cambio que se está produciendo, siempre siguiendo esta idea que tenemos nosotros de, oye, pues aportar valor real dentro de este mundo cripto. Bueno, enhorabuena, porque me parecen 3 inversores de primer nivel y creo que es un gran éxito. Bueno, nuestra mesa redonda tiene que hablar de presente y de futuro de las criptomonedas. Entonces, presente, ¿cómo definiríais cada uno cuál es la situación, el presente en el que estamos inmersos en este momento? Cristina. ¿En el que estamos o estamos? Estamos todos. Yo creo que es un presente que posiblemente para mucha de la gente que está en esta sala es lo que estamos viviendo estas últimas 2 semanas es algo nuevo para la gente que pueda estar en esta sala. Y por tanto, a ver, yo creo que nosotros 3 nos conocemos desde hace bastantes años, Hemos pasado ya otras olas como esta y no hay que negar, hay que ser honestos, que se lleva por delante durante un buen tiempo la escasa confianza que pudiésemos haber construido quienes trabajamos de forma honesta, ¿no? Entonces, estamos en un momento en el que vamos a atravesar, o lo estamos atravesando, una crisis de confianza, ya no solo en la tecnología, sino posiblemente también en los modelos de negocio que tenemos cada uno de nosotros. ¿Crees que la tecnología se está cuestionando? Creo que no, pero creo que no, porque esto es distinto a otros años en los que quizás no había tanta formación a título particular de la gente o que está interesada o que, no voy a decir invierte, porque yo creo que ya esto no va de invertir, sino va de montar modelos de negocio y construir, ¿no? No creo que la tecnología esté cuestionada, pero creo que la crisis de confianza existe igualmente, porque lo que ha pasado en este caso ha sido tanto lo que pasó con Luna como lo que está pasando ahora con FTX, ha sido un problema de personas y gestión. No ha sido un problema ni técnico, ni ha sido un problema de volatilidad del mercado, no, ha sido un problema exclusivamente de mala gestión y corrupción. Perfecto. Abel, ¿cómo lo ves tú? Pues estamos en medio del océano con oleaje por un lado y por otro, ¿no? Viento de norte, viento de lado. Bueno, no es nada nuevo, ¿no? Al final, cuando has pasado ya por esto en varias ocasiones, pues entiendes cómo funciona. El miedo se esparce de manera rápida, la confianza se gana de manera muy lenta. Entonces, al final hay que seguir trabajando, aportando la confianza y siendo responsables, ¿no? Como principales involucrados en el sector, tenemos un rol. No podemos hacer cosas de manera irregular. En nuestro caso, por ejemplo, tuvimos claro que los 2 pilares en torno a los que se iba a montar Bit2Me eran la educación y el cumplimiento, ¿no? Entonces, claro, ahora con todo el tema de FTX y Alameda, de repente las noticias que están saliendo, que no tenían ningún tipo de control, que se estaban pasando billones de dólares por la puerta trasera sin ningún control, que no tenían una contabilidad hecha y todo, dices, pero ¿cómo han llegado a ser tan grandes? ¿Cómo ha podido suceder esto? Realmente eso no es culpa nuestra, ¿no? Habrá que preguntarse quién ha dado tantas alas a esa empresa, ¿no? Al final, los daños los vamos a sufrir todos de manera indirecta, ¿no? Porque las instituciones lo que necesitan es confianza. Y después es cuando dan sus pasos. Ahora mismo en el mundo, más o menos, o alrededor de un 4% de la población mundial en algún momento ha tenido cripto. Pero en cambio la población bancarizada en todo el mundo es un 60%. Nosotros somos conscientes que el retail, o sea, los usuarios particulares que compran, pues bueno, es una parte de la adopción. Pero el gran dinero está en las instituciones. Entonces, hasta que las instituciones no tengan la seguridad regulatoria y la tranquilidad de confiar en los players adecuados, la adopción masiva no va a suceder. ¿Qué es lo que ha pasado ahora hace 2 semanas, ¿no? Estas 2 últimas semanas? Pues que con todo este oleaje es como que el barco ha retrocedido a nivel de confianza y va a tocar otra vez, esperar a que se calmen las aguas y volver a remar y viento en proa o en popa, ¿no? Para seguir avanzando. Así que, bueno, por nuestra parte, seguir trabajando de la misma forma que estábamos haciendo, cerca de la educación
y transmitiendo la confianza necesaria al sector, sobre todo impulsando las buenas prácticas. Al final no hay atajos para conseguir los crecimientos que vayan ligados al buen cumplimiento, ¿no? Gracias. Ahora, Jorge. Yo aquí voy a ser un poco más tajante. Yo creo que esto es necesario y positivo, ¿vale? Como decía Abel, llevamos 13, 14 años, ¿vale? Esto acaba de empezar. Creo que cuanto antes pasen ese tipo de cosas y se limpie todo lo que son actividades ilícitas, mejor, ¿vale? O sea, quiero decir, esto ha sentado creo que un punto de inflexión y es que da igual lo grande que seas, FTX era el número 2, transaccionaba billions todos los meses, puedes desaparecer de la noche a la mañana, que es lo que ha pasado. Con lo cual yo creo que esto ahora ya, aquellos que quieren hacer cosas que no están bien hechas, se lo van a pensar 2 veces. Con lo cual, creo que no hay que olvidar que esto que estamos hablando, esa tecnología, es un cambio de verdad de paradigma. O sea, esto no es una moda, esto no es, ahora es trendy, vamos a entrar en cripto y luego vendrá la inteligencia artificial, luego será no sé qué. Realmente creo que la tecnología esta puede mejorar muchos de los aspectos en los que vivimos todos los días, ¿no? Con lo cual, partiendo de eso, no podemos construir este ecosistema y estos casos de uso que son necesarios para la adopción sobre una base de arenas movedizas. O hay actores muy confiables que hacen las cosas muy bien, que además esto lo que va a traer ahora es que empresas como nosotros, que nos dedicamos precisamente a esto, vamos a tener que hacer un esfuerzo extra por demostrar que hacemos las cosas bien. Antes no hace falta, porque estaba todo como el auge de da igual. Da igual que antes a alguien de la calle le dijeras 9 cosas malas, pero una buena de cripto, que se aferraba a eso, ¿no? Como fuera, porque a ver si hay suerte y esto se multiplica. Creo que esa no es la actitud para entrar en el ecosistema cripto. Creo que esto hace que la gente se repiense cosas, ¿no? Y el hecho de que todas las empresas ahora tengamos que poner las cartas sobre la mesa y ser muy transparentes, esto es un esfuerzo que va a generar que la gente diga, ah, vale, es que mira, esto está bien, esto está bien, esto está bien. Bueno, ya tengo más confianza para entrar. Porque como decía Abel, la adopción es del 4%. Aproximadamente, ¿eh? Yo creo que nadie sabe exactamente cuánto es. Es nada, es ridículo. Y encima yo creo que dentro de ese 4%, y esta es mi opinión personal, mucha gente ha entrado sin saber dónde está entrando. Que esto es malísimo para la adopción, porque al final ese 4% es un poco humo, no es una realidad de adopción. Entonces yo creo que esto lo que hace es que asienten las bases, que asiente todo mejor, que se empiecen a crear casos de uso reales, todo controlado, todo supervisado de alguna forma, ¿no? Que dé seguridad para que toda la gente tenga la tranquilidad de poder entrar aquí. Y una pregunta que igual os sorprende. ¿Y Satoshi Nakamoto de todo esto qué diría? Pues lo tendría muy claro, porque Bitcoin no se ha roto, Bitcoin sigue funcionando a la perfección. O sea, realmente... Vamos a tener otra intervención, o sea, va a haber otro tipo, tendría que haber algún tipo de intervención, decir, oye, que os estáis equivocando, que esto no iba para esto. No, ahí, perdonadme si me lanzo aquí en esta, yo creo que el modelo estaba pensado perfectamente. Además, lo que hay que entender es que Bitcoin no es una persona, no es una empresa, no es un gobierno, no es un país, es un protocolo de Internet, igual que es una página web o enviar un email. Entonces, está programado para que hasta el año 2040 se vayan a minar 21 millones de Bitcoins y cada 10 minutos se cierra un bloque. Entonces, es incorruptible, puede subir o bajar la valoración, pero eso al final es un término financiero, ¿no? Es ajeno a Bitcoin. Y además, da igual la confianza que hay en el mercado, la confianza dentro de los compradores de Bitcoin sigue ahí. O sea, eso no se puede cambiar, ¿no? O sea, está ahí. Yo diría que está creado a la perfección. Además, el hecho de que la persona o el grupo de personas detrás de Satoshi Nakamoto que no estén y no se conozcan, creo que le añade una capa que posiblemente sea imposible de volver a repetir. Porque, bueno, eso ha quedado así, es inmutable y sigue funcionando como funcionó desde el día 1. ¿Algún comentario más? Yo aquí me gustaría matizar entre lo que has comentado, porque al final Satoshi es una, bueno, no sabemos si es una, varias o qué es, ¿no? Pero él crea Bitcoin como para mí es una nueva forma de dinero, ¿no? Pero totalmente descentralizado, ¿vale? Como tecnología descentralizada. Yo creo que aquí hay que diferenciar muy bien entre descentralización y centralización, ¿vale? Sí. Y luego creo que no puedes casarte con una o con otra. O sea, no es un sí o uno, no es una o la otra. Es que dentro de centralización, si yo ahora te pregunto a ti qué es para ti la centralización, me vas a decir una cosa que probablemente Cristina me diga otra. Y probablemente Abel me diga otra. Yo creo que esto hay que trocearlo y ver qué cosas de ese mundo centralizado tienen sentido o no.
igual que del mundo descentralizado. Y lo que quiero decir con esto es que los fallos que han pasado en el sistema vienen del mundo centralizado. El mundo descentralizado sigue exactamente igual que el día 1 que esto se puso en marcha. Al respecto, ¿no creéis que hay un exceso en el mundo bueno, el blockchain, por supuesto, o sea, es increíble como tecnología, porque yo creo que no oigo a nadie hablar mal de esa tecnología, y mira que yo trabajo con tecnologías distintas, pero del blockchain no hay discusión, ¿no? Pero en el mundo más de cripto, ¿no creéis que la parte moneda ha tenido demasiado peso cuando se podían haber desarrollado muchos otros mercados alrededor del mundo cripto que no tan vinculado a la moneda? Si queréis, Sí, esta sí, me sí. la recojo yo, porque algo que me ha pasado muy a menudo, ATH tiene 2 años de vida. Nacimos ayer y me pasa mucho, ahora igual me pasa menos porque ya somos un poquito más grandes, ¿no? O hemos tenido clientes muy grandes, entonces ya no parece, ya se sabe lo que hacemos, pero a mí igual, no sé, 100 personas han venido y me han dicho, oye, en ATH, ¿qué hacéis? Esto de las criptomonedas. Nosotros en ATH, el primer año de vida tuvimos unos 200 clientes. Este segundo año vamos a doblar clientes y facturación. Y no tenemos ni un solo cliente de criptomonedas. O sea, no tenemos tampoco ningún cliente particular que solo haga criptomonedas. Eso en ATH no existe. Tenemos proyectos, tenemos protocolos, tenemos exchanges, tenemos muchos modelos de negocio distintos. Ninguno hace cripto, o sea, ninguno es criptomonedas como tal. Yo creo que el problema ha sido que como en todas las oportunidades de inversión, en todas las oportunidades donde se mueve dinero, aquí ha habido gente que ha salido a decir, con esto os podéis forrar. Y eso corre como la pólvora, sobre todo cuando para entender lo que, por ejemplo, hacen ellos dos a nivel de modelo de negocio, necesitas 2 o 3 meses como mínimo de inversión de tiempo en entender. Entonces, cuando tienes una cosa muy complicada de entender y una cosa que parece muy sencilla de entender y te va a dar mucha rentabilidad, o eso te cuentan, lo normal es que esto enseguida coja peso por puro comportamiento humano. Si además le añades que lo que ha pasado aquí es que además el público al que se ha ido ha sido sobre todo un público muy joven, tienes la fórmula perfecta para que revienten las manos. Y yo creo que eso es lo que nos está pasando. Entonces, lo ha dicho Jorge, yo estoy súper de acuerdo con él. Es muy necesario, pero por supuesto no me alegro de que las consecuencias de que se filtre el mercado es que mucha gente pierda dinero con él. Pero es muy necesario, porque muchos llevábamos años defendiendo esto y no esto. Perfecto. ¿Algún comentario más? Como hemos hablado ya estamos hablando del presente y vamos a empezar a hablar del futuro. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera realizar sobre el presente? ¿El presente lo tenemos claro? Yo diría una pregunta al público, es ¿cuántos de los presentes habéis tenido o tenéis algo de cripto? Aunque sea, por saber un poquito el baremo, ¿no? Está bien, ¿eh? Más de los que me esperaba. Sí, yo también, la verdad que sí. Sí, sí. Muy bien, fantástico. Pues empecemos a hablar sobre el futuro. ¿Cómo es el futuro? ¿Cómo veis el futuro de las criptomonedas? Yo te voy a cambiar la palabra criptomonedas por el sector en general. Sí, evidentemente era el sector, evidentemente. El sector cripto. Al menos desde la parte legal y regulatoria, que es la que hacemos en ATH, te puedo hablar de la mini evolución que nosotros hemos visto. O sea, ATH en su primer año de vida, en su segundo año de vida dobló facturación del año anterior y en este año estamos camino de doblar facturación del año anterior. Eso solo se puede hacer teniendo clientes y solo se pueden tener clientes si están desarrollando productos cripto, porque ATH solo trabaja con tecnología blockchain. Dicho esto, a ver, me sabe mal decirlo, pero con cada crisis de confianza del ecosistema, los únicos que terminamos teniendo más trabajo somos los abogados. Y me sabe mal porque siempre parecemos como los malos de la película, pero en este caso yo te diría que, por ejemplo, con el reventón de FTX, lo que a nosotros nos ha pasado en ATH es que muchísimos clientes nuestros lo que nos están pidiendo ahora es lo que se llama el proof of solvency, es decir, unas mini auditorías de los balances internos de las empresas frente a lo que dicen que tienen. Yo no había pensado en mi vida que este producto lo tuviéramos que sacar y me lo están demandando los clientes. Entonces, la evolución, ¿hacia dónde creo que va a ir? Hacia dos cosas. Uno, hacia
empezar a entender que la regulación no es mala, por un lado, y por otro, y creo que Abel lo ha dicho súper bien antes y estoy muy de acuerdo con él, hacia la parte de la educación. Yo llevo 2 o 3 años escribiendo un blog en el que tengo suscritos gente con el email de CNMV, de Banco de España, de muchas entidades muy grandes, donde lo único que intento es, en castellano puro y duro, explicar partes de la tecnología. Pues desde hace 1 año y medio he pasado de tener unos 5.000 suscriptores a tener casi 12.000. Esa es gente que lo que entiende es que antes de entrar en esto de cualquier manera, o como emprendedor, o como inversor, o como lo que sea, o como profesional, lo primero que tiene que hacer es formarse. Entonces creo que y quiero que el futuro sea un futuro de más formación y más, no más regulación, sino empezar a implementar la regulación que está saliendo. Bueno, Cristina también tiene un podcast que se llama Nada que ganar, con 3 amigos míos. Y la pregunta ahí, por ejemplo, el amigo Recuenco, Javier González Recuenco, que no sé si lo conocéis algunos, pero es un perfil, todavía no está muy convencido de este mundo, ¿no? A ver, él está convencido de la tecnología. No, Javi es presidente de Mensa, que es la Asociación de Personas con Altas Capacidades de España, y es el cerebro más bestia que yo he conocido en mi vida. De hecho, cuando empecé a hacer el pod con él, tuve mucho síndrome del impostor porque yo decía, yo no puedo seguirle el ritmo a esta persona. A mí me pasa hoy lo mismo estando con vosotros. No creo. Él es un convencido de la tecnología, lo que pasa es que justo en el pod de ayer lo comentábamos, creo que una cosa que ha pasado en general y no solamente en el ecosistema cripto es que la música ha dejado de sonar a nivel económico. Entonces, ya no hay miles de millones gratis para todos. Hay que recoger cable. Ya, pero, a ver, personas como Javier, por decir, una persona como tú lo has definido perfectamente, que es un sabio, tienen que estar convencidos de que esto es el futuro. Igual que el vicepresidente del Banco Central Europeo hace poquitos años decía en un foro universitario, ante pregunta a un alumno, que invertir en el mundo cripto era lo mismo que jugárselo en el casino de Torrelodones. Entonces, desde el punto de vista hay mucha gente que convencer y gente que no es tonta. Yo te voy a decir ahí, y no sé si ellos estarán de acuerdo, que yo desde que entré en cripto en el 2012 siempre lo he tenido claro, yo no voy a convencer a nadie. Es que esto igual no es para todo el mundo. Es que una cosa es que lo entiendas y no quieras entrar en el ecosistema, y otra cosa es que lo entiendas y quieras entrar. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es dejar no forzar las cosas. Posiblemente, yo he hablado con Javi está convencido de que esta tecnología va a formar parte del futuro, pero lo que no está convencido es quizás de cómo se están haciendo ahora las cosas. Abel, desde el punto de vista pedagógico que practicáis vosotros, ¿cómo trabajamos que esa aceleración en el proceso de sentirse cómodos? No vamos a dejar de hablar de convencer, vamos a hablar de que todos nos sintamos cómodos. O sea, de que yo el otro día hablaba con una amiga y me decía, estamos en Atlas Tecnológico, aprovecho por si alguien tiene dinero al bolsillo, estamos en una ronda de financiación, y me decía, oye, ¿por qué no lo haces con algún token o alguna historia y lo financias? Porque va a ser súper interesante. Y a mí me pillaba con una cultura en la materia muy baja para poder abordarlo, ¿no? Entonces necesitamos que todo el mundo avance en su cultura y conocimiento para poder llegar. ¿Cómo hacemos ese camino? Bueno, comentarse el tema de lanzar un token. Ahí en el panel anterior se ha comentado sobre la diferencia de un security token, un utility token, ¿no? Primero hay que plantearse si tan siquiera es posible hacer eso en el caso particular, ¿no? Y en caso de hacerlo, pues vas a tener que hablar con regulador y estar seguro de que lo que haces es legal, ¿no? Sobre el futuro, ¿no? y la adopción y los casos de usos que comentaba Cristina, la verdad que estamos todavía en pañales en cuanto a los casos de usos que puede tener, pero me voy a mojar, ¿vale? Un caso de uso que veo muy claro es dentro del ecosistema financiero. Entonces, ¿qué nos va a aportar? Va a aportar oportunidad de ser iguales a nivel mundial. ¿Qué quiero decir con esto? Yo veo 3 escenarios aquí posibles que pueden suceder. Un país bancarizado que tenga regulaciones en contra de cripto.
Entonces, ¿qué puede hacer un usuario que quiere participar dentro del ecosistema? Pues bueno, o trabajar con exchanges centralizados que tengan, ¿no?, el permiso para trabajar bajo las restricciones que pueda haber, o acudir al sistema de finanzas descentralizadas, de DeFi, el entorno DeFi, donde pues bueno, no estará regulado en el país. Entonces, será cuestión del usuario si quiere ir acorde a la ley o no. Vamos a ver otro caso. Países bancarizados, pero con legislaciones pro cripto. Entonces, al estar todo en sintonía, el usuario tiene la opción de cómo operar en función de la operativa que quiera hacer, qué protocolo quiere utilizar o no. Pero luego es que el tercer caso es muy interesante, porque sería los países no bancarizados. Es que no hay otra opción. Aquí, si, por ejemplo, vives en Mozambique y trabajas para una empresa, pero no tienes una cuenta de banco, a lo mejor el equivalente a los $10 o los 50 o 300 que estés ganando, si tú estás ahorrando, es un poco injusto que no puedas participar de un sistema financiero global. De tal forma que el día de mañana, si por fortuna o por suerte, decisión o lo que sea, viajas a otra parte del mundo, que puedas haber participado de las mismas opciones que una empresa en un país desarrollado. Es decir, si yo me voy a un protocolo descentralizado y aporto mis $10 si vivo en Mozambique, o si aporto mis $500.000 si vivo en Suiza, pero estoy teniendo las mismas leyes de juego. Pongo esto y estoy sacando dentro de ese protocolo un 0%, un 0,5%, lo que sea. Ese tema no es importante. El caso es que tú tienes al menos la opción. Al igual que, por ejemplo, todos los países que tienen divisas débiles, que son la mayoría de países del mundo. Están muy ligadas, por ejemplo, en Latinoamérica, muy ligadas a lo que pasa con el dólar. Entonces, ¿qué es lo que le pasa realmente al ciudadano? Pues que a la hora de internacionalizarse tiene muchos problemas, porque a lo mejor el ahorro que hizo un día, por las tasas de inflación que ha habido a lo largo de un periodo de 10 años, realmente se encuentra que todo lo que ahorró en un día, pues casi ha desaparecido de valor, ¿no? Entonces, creo que el caso de uso de dar una oportunidad de unirse al sistema financiero global de manera igualitaria es algo que sin duda va a cambiar. Por supuesto, habrá que regularlo para evitar malas prácticas y que entre medias se cuelen pues, actores que solo perjudican, ¿no? Pero bueno, son retos a conseguir, ¿eh? Eso como solo a nivel sistema financiero, ¿eh? Pero hay muchos casos de usos más. Gracias, Javier. Abel, por eso he dicho Javier, estaba mirando a Javier. Jorge, una pregunta que te espero, no sé si te va a sorprender porque... ¿Tiene ideología el mundo cripto? Mark Andersen, uno de los cofundadores de Netscape, dice que el mundo tecnológico, generalmente, y las empresas tecnológicas han estado más vinculadas a ideologías de izquierdas, ¿vale? Y sin embargo que el mundo cripto, por cómo se está desarrollando, ¿vale?, debería ser mucho más liberal y mucho más conservador, aparentemente. No lo digo yo, o sea... Me he atrevido a introducirlo porque lo dice él, ¿sabes? Si lo hubiera pensado yo solo, pues no me hubiera atrevido a decir nada, pero como se lo he leído a él, digo, yo me quedé un poco diciendo, claro, esto está hablando de Estados Unidos, donde es una sociedad totalmente distinta a la nuestra. Pero, ¿qué opinas de este sentido? Y luego ya te dejo algún escape más. Podemos introducir en el tema lo que son las distintas sociedades, ¿no? Porque nos hemos quedado sin tiempo, de Estados Unidos, Europa, China... ¿Cómo ves que va a evolucionar estos nuevos mercados según cada uno de los continentes y economías? Vale, sobre la primera pregunta, hay que entender muy bien por qué nace Bitcoin, que es la primera, ¿vale? Bitcoin nace como consecuencia o como solución a algo que no funciona, a un problema, no por una ideología. O sea, surge para resolver un problema global, que es la centralización del dinero, diferente toma de decisiones, en el 2008 con la caída de Lehman Brothers, ¿vale? Eso muy poca gente lo conoce y al final mucha gente lo asocia a Silk Road y se crea Bitcoin para financiar temas ilegales, venta de drogas, etcétera, ¿no? Pero es que esto viene de muy atrás. Entonces, yo creo que no tiene ideología. Al final, me parece, para mí, Bitcoin como filosofía y como concepto me parece lo más honesto que yo he visto en mi vida. Porque al final es igual para todos. No entiende de fronteras, no entiende de razas, no entiende de personas. Oye, me parece que es una solución que más allá de la volatilidad, ¿vale? Porque aquí es donde yo soy muy crítico con el tema de la inversión y la especulación. Que no digo que sea mala,
pero creo que nos estamos perdiendo muchas cosas por el camino si solamente nos quedamos en esa parte. Con lo cual, para mí, desde luego, no tiene ideología. Esto creo que es algo totalmente global y abierto. Creo que la sociedad tiene que ir por ese camino y no al revés. Sinceramente, creo que estamos yendo casi hacia atrás, como los cangrejos, hacia cerrar, controlar, y no tiene ningún sentido. Y respecto a la otra pregunta que se me acaba de olvidar. China, Europa, Asia. Vale. Justo, mira, ahora que lo comentaba con Javier, no sé dónde está, una noticia de esta mañana que creo que Rusia va a abrir su propia plataforma nacional de compra de criptomonedas, ¿no? Yo creo que son temas delicados en cuanto a sociedades, ¿no? Yo creo que en cuanto intentamos más que cada uno haga lo suyo, no sé cómo va a evolucionar esto. Lo hilo un poco con la pregunta anterior, ¿vale? Para mí, el mejor producto es el que no necesita instrucciones. Por lo que hablábamos de aprender, entender, etcétera, ¿vale? ¿Por qué? Porque el ser humano no tiene tiempo. O sea, vivimos acelerados, vivimos con 1000 problemas, con 1000 historias. Yo no quiero tener que leerme cosas y aprender cosas. Yo no uso Internet habiéndome leído cómo funciona Internet. Ahora que hablamos de Web3, que todo el mundo tiene Web3 en la boca. Yo no digo, voy a conectarme a la Web2 para buscar cuál es la programación de esta noche. O sea, quiero decir, al final esto es casi un proceso natural. Y lo que yo veo un problema es cómo hacemos que la gente pueda disfrutar o pueda beneficiarse de esto que soluciona muchos problemas sin tener que aprenderse todo lo que hay detrás, ¿vale? Y esto también va al hilo de lo que decías. O sea, si ahora Europa hace una cosa, ahora China hace la otra y empiezo a poner mi moneda digital, mi CBDC de China, ¿no? Con un control. Claro, ya sabes, las nuevas generaciones les preocupa mucho la privacidad. Esto es lo contrario a la privacidad. Entonces yo creo que van a entrar conflictos que lo único que van a acelerar es la adopción de cosas como Bitcoin, por ejemplo, porque es lo contrario a eso. Y al final hay veces que el ser humano toma las decisiones por no necesidad. ¿Por qué Latinoamérica tiene una adopción mayor de criptomonedas? Porque es una necesidad allí, frente a la volatilidad de sus monedas nacionales, etcétera, etcétera. Nosotros estamos aquí en Europa. En Europa es una actividad más de gambling, el tema cripto. Allí no. Allí lo necesitan. Con lo cual yo creo que esto lo que va a evolucionar es hacia que la gente no le quede otra que tomar lo que realmente necesita y va a ir marcando el camino de la tecnología y de las ventajas de la tecnología. Muchas gracias, Jorge. Estamos en el futuro. ¿Alguien quiere hacer una pregunta sobre futuro? Solo una oportunidad. Pues si nadie tiene ninguna pregunta, desde la industria 4.0 hemos cumplido con los tiempos, Diego. Muchas gracias a todos. Yo, como dice mi hijo, y me pregunta mi hijo, ¿tú eres periodista, papá? Digo, yo no soy periodista, soy economista, cariño. Lo siento, yo lo intento hacer lo mejor que he podido. El profesor Quesada, que fue un grandísimo profesor mío, puede dar fe que soy economista. Y muchas gracias a todos y enhorabuena a la Fundación por haber organizado esta mesa. Gracias a todos. Bien, a vosotros. ¿Lo oye? Hola, muy bien. Pues yo he querido traerme un iPad para ser un poco más tecnológico ante el tema que tratábamos hoy, pero todo tiene sus desventajas y necesito la mesa para apoyarlo. Bien, debo de reconocer que yo soy de los que ha levantado la mano cuando habéis preguntado quién había invertido en criptomonedas. Y sí es cierto que invertí en un mundo que desconozco, pero lo hice porque reflexioné después de una charla con un amigo y me di cuenta de que estamos en plena revolución digital. Y en este momento, pues, conceptos como la inteligencia artificial, el blockchain, pues, son una tendencia que cobra cada vez más relevancia en nuestras vidas y que está abriéndose paso, introduciendo nuevos modelos económicos y financieros, pues, como el que hemos tratado hoy. También me di cuenta de que el mundo de las criptomonedas estaba en boca de todos y además estaba al alcance de un toque del teléfono móvil, con lo cual había una facilidad tremenda. Vi que este mundo estaba cobrando cada vez más relevancia y más penetración, mayor impacto en la sociedad día a día,
pero también me di cuenta que, como toda innovación disruptiva, pues llega a nuestras vidas con defensores, con detractores y con muchas incertidumbres sobre su futuro. Su entrada en el mercado financiero y su expansión durante los últimos años, yo creo que eso es indiscutible. Pero por otra parte, pues como hemos visto, la volatilidad de su valor, el desconocimiento de los inversores, como yo, y las noticias recientes como la caída de TFX, que hemos mencionado aquí ya varias veces, no han hecho más que avivar las dudas sobre el futuro de estos activos. De todo lo que hemos tenido que escuchar, de todo lo que hemos tenido ocasión de escuchar hoy, yo me he apuntado aquí varias ideas que me gustaría compartir con vosotros, ideas, conclusiones y reflexiones. La primera es que estamos ante un ecosistema que aún está en proceso de creación, o al menos de consolidación, que requiere además un proceso de maduración, de educación, de culturización, para que el mundo lo entienda y para que podamos convivir con él. También creo que los criptoactivos, por lo que hemos oído, están aquí para quedarse. Son una tecnología sólida, por lo que la banca y los sistemas financieros tradicionales deben encontrar las maneras de convivir con estos activos digitales. Es cierto que toda crisis es un proceso de aprendizaje y actualmente pues, las criptomonedas, los criptoactivos están en un proceso de crisis que está generando un punto de inflexión. Y en este punto de inflexión pues, es muy necesaria la evolución de la regulación, la transparencia de estos activos para que se pueda garantizar esta coexistencia. También me he dado cuenta, que yo esto tampoco lo tenía en el radar, que no debemos de perder de vista las monedas digitales que están por llegar y que van a tener también un papel muy relevante en este ecosistema. Y en definitiva lo que hemos visto es que estamos ante un presente tormentoso, con un porvenir aún incierto, en el que algunos lo ven complejo, otros lo ven prometedor, y con variedad de casos de uso, algunos de los cuales aún no nos podemos ni imaginar. Bueno, pues yo solo espero que el encuentro de hoy os haya servido a algunos para descubrir un mundo nuevo, a otros para ampliar conocimiento sobre un mundo que ya conocéis o en el que ya estáis. Quiero dar, por último, la enhorabuena a todo el equipo de AVE y de la Fundación Lab por la organización de otro evento excelente. También quiero agradecer a todos los ponentes que habéis compartido con nosotros, que nos habéis permitido aprender. Y nada más deciros que espero veros en futuros eventos, en futuros actos de la Fundación Lab. Estamos ahora preparando todo el calendario de actos del año que viene, por lo tanto os lo iremos comunicando. Y se me ocurre una idea y lanzo el guante para todo el equipo de Lab. Yo creo que sería bueno que de aquí a un año, o más, pero vamos, más o menos un año, nos volvamos a reunir para tratar este tema otra vez, ver cómo ha evolucionado en este año, porque yo creo que en las criptomonedas un año es un periodo razonable para ver cómo ha evolucionado, dado lo joven que es este ecosistema, y ver pues, si se han cumplido las expectativas de unos u otros. Nada más por mi parte, ahora tengo el placer y el honor de dar paso a Javier Quesada, presidente de la Fundación Premio Rey Jaime I, para la clausura de esta jornada. Muchas gracias. ¿Se oye? Sí. Aquí pertenezco yo. La verdad es que cuando me invitó la Fundación Lab a clausurar este evento, pues acepté gustosamente porque hacemos muchas cosas juntos y porque además quiero que la fundación, nuestras fundaciones, que van a ser una dentro de poco, pues esté muy implicada con el tejido empresarial de la Comunidad Valenciana. Pero cuando vi el tema me eché a temblar porque soy un escéptico. He estudiado finanzas y economía en los clásicos y he sido profesor de economía hasta hace un año y esto no es que no lo entienda, es que no lo veo. Entonces, ¿qué voy a decir? Allá ustedes, desde luego, en mis fundaciones no van a entrar en criptomonedas mientras yo esté allí, eso se lo aseguro. Pero no quiero tampoco decir, soy una persona que no acepto el cambio y la innovación, lo único es que no lo veo. Yo he estado explicando siempre que es un activo financiero, para qué sirve, que es el ahorro, la inversión, y me voy a morir con ese esquema.
Por otro lado, he estudiado también mucho de la historia y he visto los tulipanes de Holanda y no sé qué, y las modas y eso, y todo eso cuando se ve con perspectiva, pues uno empieza a pensar que de repente entra. ¿Es una moda? Pues yo creo que sí, pero miren, no soy ninguna autoridad. De modo que voy a concluir, porque es que es un atrevimiento entrar en este tema, solo que yo dejaría un plazo para entender para qué van a servir, en qué funciones van a... Me gusta que los reguladores hayan estado en esta sesión representados o ex-reguladores, porque creo que lo que necesita es una supervisión para saber a quién le puede causar un drama esto. Puede ser una empresa, un particular, una familia, lo que sea. De modo que, como mi misión era simplemente concluir, yo saludo la actividad. Creo que es un tema que hay que repetir. Quien quede dentro de un año y tenga ganas de venir a la reunión, a ver cómo funciona el mercado a lo largo del próximo año, pues estará muy bien. Me gusta y saludo que la Fundación Lau haga estas actividades y nosotros desde las fundaciones Jaume I y la Valenciana de Estudios Avanzados estaremos siempre dispuestos a mover el conocimiento. He tenido y les voy a presentar el gusto de venir con la ganadora este año. Marta, ¿te importa venir aquí un momento? Porque mañana se entregan los premios Rey Jaume I. Entonces, la ganadora del Premio de Economía de este año es Marta Reinalt. Hemos estado esta mañana en la Facultad de Economía dando ha dado una conferencia allí. Le he dicho si quiere hablar de criptomonedas, me ha dicho que en ningún caso. Pero bueno, ya que mañana los Reyes le van a dar la medalla y el talón. Bueno, transferencia. No, simplemente que no va a ser en criptomonedas, va a ser en euros. ¿Qué? ¿Cuál es su especialidad? Guerras civiles. Ah, su especialidad. Sí. Es una cosa muy exótica. Yo trabajo en guerras civiles. ¿Guerras civiles? Intentar las causas de por qué la gente se pelea. No, es que no se te oye. O te paso de largo. ¿Está puesto? Acércatelo. ¿Sí? Me han preguntado por mi especialidad. Mi especialidad es intentar entender los conflictos civiles, porque la gente se mata y sigue matándose, a través de una perspectiva con la metodología e instrumentos que nos da la economía. Es una cosa exótica. Yo acepto que... Pero el tribunal entendió que era una cosa muy interesante. Vamos a ver, porque ella no lo va a poner así. Y yo tengo que decir que lo que hace es muy útil, porque es así, porque es intentar utilizar nuevas bases de datos para explicar muchos acontecimientos. El que ella usa mucho es el tema de las guerras civiles, de por qué hay conflictos en el mundo. Entonces, con nuevas bases de datos se trata de estimar qué causan las guerras, si son las fronteras, si es la educación de los dirigentes. O sea, son temas de mucha trascendencia. Pero lo que yo admiro de Marta, aunque yo no estoy en el jurado para nada, pero es que utilizan bases de datos, por ejemplo, de la banca, para hacer un seguimiento a corto plazo de los ERTEs. Entonces, con información anonimizada, ¿no? Pues hace muchas cosas de muchísima utilidad para informar las políticas públicas y además acortar, porque para cuando el INE te saca una información, pues ellos con un acuerdo con algún gran banco son muy rápidos. O sea, es que es muy disruptiva y les va a dejar una impresión... Es que me ha pillado por sorpresa. Claro, porque... bueno, pues... Lo que hacemos es utilizar Big Data para intentar contestar preguntas que han estado siempre ahí. Y, por ejemplo, cuando lo que habla Javier, pues tener medidas de pobreza y de desigualdad a tiempo real y con alta frecuencia. Y una de las cosas que hacemos es utilizar datos bancarios, obviamente convenientemente anonimizados, para poder tener información pues, mensual y ver cuál es la evolución de la desigualdad, el impacto que tienen los ERTEs o otras subvenciones, pero a una alta frecuencia. Es decir, tenemos información mensual. Y con esto, pues muchas otras preguntas o muchos otros temas que no son desigualdad, pero que utilizamos todo lo que es Big Data para
tener nuevas medidas y entonces intentar contestar preguntas sobre conflicto, sobre líderes políticos, etcétera, etcétera. Temas muy sociales, pero con metodología económica y muy interdisciplinar, trabajando con todos los que son ingenieros y data scientists. Muy bien, Marta, muchas gracias. Pues damos por concluida la jornada. Muchas gracias.